Bueno, comenzamos. Buenas tardes a quienes están aquí presentes en la sala Masoni del Centro de Investigaciones y también a quienes están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube de nuestro Centro de Investigaciones. Bueno, habrán visto que el título de este taller, más que una charla, era cómo postular a una beca de CONICET. La idea de este taller tiene su origen en nuestras reuniones del Consejo Directivo, donde la verdad en las últimas dos reuniones al menos nos hemos empezado a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de la pandemia y cómo salir mejor institucionalmente de esta nueva etapa que se abre ahora, cuyas consecuencias todavía estamos empezando a asimilar. Lo cierto es que para la mayor parte de los centros de investigaciones, yo tengo los datos de las unidades ejecutoras de ciencias sociales, pero eso ha ocurrido en muchas otras áreas también, estos año y medio o 2 años de institutos vacíos tuvieron evidentemente un impacto. Se perdieron continuidades, relaciones discipulares, las aulas de las facultades estuvieron vacías y eso también impidieron estimular nuevas vocaciones científicas. Entonces, bueno, hay cuestiones, evidentemente, todo eso impactó en el sistema científico nacional y evidentemente ese impacto derramó en los centros de investigación y en las unidades ejecutoras. Entonces, más allá de que hay algunas cuestiones estructurales que evidentemente escapan a nuestro alcance poder resolverlas, había otras que sí estaban a nuestro alcance, al menos mejorar. Y una de esas era fortalecer la información sobre las convocatorias de becas y auxiliar a aquellas personas que ya habían decidido postular para que hagan una buena presentación. Y luego, por supuesto, ampliamos esa idea inicial para también brindar información más general a aquellos que quizás no tienen ahora mismo la decisión tomada de postular este año, pero lo están pensando para el año que viene o para más adelante. Entonces, bueno, en esta vamos a hacer una pequeña introducción y luego la idea es conversar. Voy a iniciar yo. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Esteban Llamosa y soy el director de la unidad ejecutora Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, UNC CONICET, y me van a acompañar en esta presentación el doctor Alejandro Agüero, que es investigador independiente de CONICET, también cuyos trabajos están radicados en esta unidad ejecutora, el doctor Federico Arena, que es también investigador adjunto con trabajo radicado en esta unidad ejecutora, y Julieta Sena, que es becaria doctoral y que está ahora además en pleno proceso de espera del resultado de una postulación a beca postdoc. Bien, como ven, vamos a tratar de cubrir, aquí hay 3 personas que hemos pasado por todas las instancias de los procesos evaluativos. Hemos sido becarios, después hemos entrado a carrera y hemos integrado comisiones. Entonces la idea es, desde nuestra parte, brindarles nuestra experiencia en ese trayecto. Y Julieta está ahora mismo transitando su trayecto como becaria y con todo lo que implica de tener muy fresco lo que implica cargar formularios, sistemas, esperar y demás. Que bueno, suena complicado, pero bueno, ya les dirá ella. Yo voy a hacer una breve mención muy general a cuáles son las becas que ofrece CONICET, ¿no? Porque, y sobre todo a aquellas que más nos interesan a nosotros explicar por el tipo de público que puede presentarse en nuestras áreas. Tenemos becas doctorales que obviamente están destinadas a financiar la realización de un doctorado en un centro de investigación nacional. Esas becas duran 60 meses, es decir, duran 5 años. La beca implica un estipendio mensual que se paga para realizar el doctorado. El doctorado que se realice tiene que estar acreditado por CONEAU, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Y obviamente la postulación se realiza cuando CONICET hace sus convocatorias anuales, completando una serie de formularios, que ese detalle se lo voy a dejar a los 2 doctores que me acompañan, pero que básicamente consisten en la presentación de un plan de trabajo tutelado por un director y o codirector y radicado en un lugar de trabajo que
que tenga cierta trayectoria académica, ¿verdad? Esas becas doctorales implican, por supuesto, obligaciones de exclusividad. La beca es de dedicación exclusiva, con una sola compatibilidad, que tiene que ver con el desempeño de un cargo docente, universitario, terciario o secundario, con algunas limitaciones que están en el reglamento de becas. Por ejemplo, el cargo docente universitario solamente puede ser de dedicación simple. Y siempre lo pueden desempeñar con el aval del director de la beca, que considere que el ejercicio docente no obstaculiza o ayuda a la investigación doctoral planteada. En algunos casos y con autorizaciones excepcionales también se pueden tener más de un cargo docente, pero a partir del segundo cargo, CONICET ya realiza unos descuentos en la remuneración. Bueno, esas becas doctorales tienen una convocatoria general abierta y después tienen convocatorias más específicas, porque también hay convocatorias de becas doctorales que CONICET cofinancia con otras instituciones públicas o privadas del país, con universidades o con otros organismos de ciencia o con gobiernos provinciales o municipales, ¿no? Y también existe otra posibilidad, que es la de postular a una beca doctoral por temas estratégicos, ¿no? Esa es una convocatoria un poquito más acotada sobre temas específicos definidos previamente con el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Técnica Nacional, ¿eh? Pero, digamos, todas las convocatorias se hacen al mismo tiempo. Después también hay unas becas doctorales que se llaman mixtas, que son para realizar fuera del país, en centros de investigación fuera del país, o al menos una parte de la investigación en centros que están fuera de la Argentina. Eso también tiene unos requisitos, porque generalmente se permiten esas postulaciones para áreas de desarrollo científico que no están del todo exploradas en Argentina, o para realizar una parte del doctorado si el plan de trabajo requiere alguna estancia fuera. Entonces tiene algunas limitaciones, pero también existen estas becas mixtas. Después les dije que había unas becas de finalización de doctorado. Esas becas de finalización de doctorado están destinadas justamente a aquellas personas que ya han iniciado un doctorado y que incluso han tenido beca de otra institución para realizarlo, no del CONICET, que han tenido antes una beca de otra institución para realizarlo el doctorado, y que por alguna razón no lo han concluido, ¿no? Esas becas de finalización de doctorado tienen una duración de 24 meses, de 2 años. Ninguno de estos plazos que yo les digo son renovables, ¿no? Ahí, obviamente, además de presentar el lugar de trabajo, el director o directora, hay que acreditar que uno ya está inscrito en un doctorado, y hay que dar cuenta de las etapas que ya ha realizado, y también asegurar que uno puede concluir el doctorado en el tiempo de la beca de finalización, que, como les digo, son 24 meses. Y después tenemos las otras becas, que son las becas postdoctorales, destinadas, por supuesto, para doctores que quieran continuar con algún proyecto de investigación radicado en universidades nacionales. Esas son las becas postdoctorales internas, también duran 2 años, y también tienen una serie de desgloses muy parecidos al de las becas doctorales. Hay una convocatoria general y hay convocatorias de temas estratégicos, y hay una convocatoria para incluirse dentro de proyectos de desarrollo tecnológico y social, que es para el desarrollo de tareas científicas dentro de un proyecto de desarrollo tecnológico y social inscrito en el Banco Nacional de estos proyectos del MINCIT, de la Nación. Bien, bueno, después hay también, esto después lo podemos conversar, hay becas postdoctorales también para realizar en centros extranjeros. Generalmente están destinadas a investigadores asistentes o adjuntos de CONICET, para que completen una formación postdoctoral en el extranjero. Y las otras cuestiones creo que ya las otras cuestiones generales creo que ya las fui adelantando, ¿no? La dedicación exclusiva, la compatibilidad, el lugar de trabajo de becarios y becarias que postulen debe ser el lugar de trabajo de sus directores o directoras, ¿eh?
o si tienen director y codirector, al menos el lugar de trabajo de uno de los dos. Es decir, no pueden postular a un lugar de trabajo que no sea el del director o directora o codirectora, ¿verdad? Bueno, por supuesto que hay una serie de obligaciones normativas para aquellos que obtienen la beca. Hay una obligación de informes anuales para los becarios doctorales, que generalmente en los primeros años esos informes están más bien bajo la responsabilidad de los directores, que deben responder unos formularios breves y de preguntas cerradas que se responden por sistema. Esto después lo podemos chequear, pero me parece que ya los becarios doctorales de cuarto y quinto año ya me parece que hacen un informe propio. Eso después lo podemos chequear. Se hace un informe también final a los 30 días de terminada la beca. Se presenta un informe final con el aval del director y dando cuenta de las actividades realizadas y si la beca no se ha terminado, si uno todavía no se ha doctorado, del estado de avance. ¿Cuándo debe uno o una doctorarse? Bueno, a los 6 años de iniciada, la beca dura 5, pero la tesis debe estar defendida por normativa a los 6 años desde la fecha de inicio y en el caso de las becas doctorales y a los 3 años en el caso de las becas de finalización de doctorado, ¿verdad? Bueno, y lo que sigue tiene que ver con, la verdad, con las bases de la convocatoria, que es lo que van a ver ahora con Alejandro, Federico y Julieta. Hay unos requisitos generales que están en el reglamento de becas y unos requisitos un poco más particulares que suelen precisarse todos los años en las bases de cada convocatoria, que generalmente replican lo que dice el reglamento, pero le agregan algún detalle más que siempre hay que considerar. Por ejemplo, en todas las últimas bases de convocatoria ya han eliminado el requisito de edad. Es que no se necesita tener una edad mínima ni máxima para postular a ninguna de estas becas que yo he explicado recién. Toda la solicitud se hace a través del sistema. Esto es una cosa muy práctica y fácil de aprender, es una gimnasia, pero tienen que tener un usuario en el sistema de gestión electrónica del SIGEVA de CONICET y toda la carga de datos y la postulación se hace ahí. Bueno, esa postulación se hace por áreas. CONICET está dividida en grandes áreas y dentro de las grandes áreas hay comisiones específicas que son las comisiones evaluadoras. Si no han cambiado en los últimos años, creo que la nuestra es Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde esa comisión es la que valora las postulaciones, le aplica una serie de puntajes a las presentaciones y con esos puntajes realiza un orden de mérito. Ese orden de mérito es elevado luego al directorio de CONICET, que es quien produce la resolución de aceptación o de negación de las becas y luego lo publica en la página web oficial. La cantidad de becas que se asignan por año depende siempre de razones presupuestarias y el reparto interno de las becas tiene que ver con a veces cuestiones de fomentar algunas áreas, cuestiones de áreas de vacancia, cuestiones geográficas o cuestiones de fortalecimiento institucional de algunos institutos nuevos y demás. Así que bueno, esto es información general. Ahora vamos a pasar ya más al detalle de qué se valora en un plan de trabajo, en el lugar de trabajo, en los directores, quiénes pueden ser, que es la parte que voy a dejar entonces a Alejandro y Federico. Así que yo dejo mi puesto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un poquito más al medio. Así entramos en el cuadro, ahí. Bueno, como bien dijo Esteban, yo voy a hacer referencia a las becas de iniciación, becas doctorales. Hago un par de aclaraciones. Estas becas, si bien exigen el grado universitario, uno puede postular a ellas debiendo todavía 6 materias. O sea, puede postular antes de terminar la licenciatura, pero debe, la carrera de grado, pero debe acreditar posteriormente que la ha terminado, ¿no?
Igualmente, también se puede presentar a la beca sin tener todavía terminado el trámite de aceptación en el doctorado. Eso también se puede presentar 3 meses después de haber solicitado la beca, se puede agregar el trámite de iniciación y después hay un plazo que creo que son 3 años para acreditar que ha sido uno admitido al doctorado. Esto está en un documento que se llama Bases, que eso que están viendo en la pantalla es una parte de ese documento que está accesible en la página de CONICET, en donde dice becas. Ahí hay que buscar las bases de cada convocatoria y esto lo pueden ver ustedes. Lo que me interesaba mostrar de estas bases, que como digo son de acceso público, es cómo se pondera cada solicitud, qué es lo que tiene en cuenta la comisión evaluadora dentro de cada solicitud. Como ven, hay unos criterios que son públicos de valoración. Lo que estamos viendo ahora son los criterios, los puntajes que se consideran en una solicitud de beca de doctorado, de iniciación. Estas becas, ven que hay un puntaje de los 100 puntos que se sumaría el puntaje ideal, el máximo. Hay un 35% que se deriva directamente del promedio de la carrera. Es muy alto porque se supone que alguien que está empezando no tiene muchos otros antecedentes, entonces el promedio de la carrera que tienen que contar los aplazos. No, a veces hay dificultad porque no hay un estándar de analítico, de certificado analítico común para todas las universidades del país, entonces a veces algunas universidades cuentan los aplazos, otras no, pero si no los cuentan, uno lo tiene que contar para sacar el promedio real. También en algunos casos se tiene en cuenta el promedio histórico de la carrera, porque hay carreras que son muy exigentes y entonces es muy raro que haya promedios altos. Pero esta segunda cuestión se ha ido dejando de lado por lo que digo, por la falta de un estándar común de analítico. Después, con eso uno ya sabe más o menos cuánto suma por promedio. Después ¿Puedo decir una cosa? Sí. No, de esto, ya que estamos del promedio histórico, que como yo estuve en la última comisión de doctorado, hubo un nuevo cambio, que es que el CONICET ha empezado a pedirle a las universidades que envíen el promedio histórico de cada una de sus carreras. Entonces, esos 35 puntos es una ponderación entre el promedio del candidato y el promedio histórico. Y dado esta falta de estandarización, es que ahora CONICET pide a las universidades el promedio histórico y si las universidades no lo mandan, hay una penalización en el sentido que se tiene en cuenta el histórico más alto del área. Pero es como que ahora ha vuelto a, bueno, acá entrar en esto. Esto que dice Federico sirve para también aclarar que si bien esa es una información pública, una vez que se forman las comisiones cada año, cada 2 años, se afinan los criterios como estos y se circulan en un memorándum interno para que los evaluadores tengan en cuenta este tipo de cosas. Yo a la vez que tuve la comisión desistimos finalmente del promedio histórico porque no había forma de encontrar esa información fiable en las diferentes candidaturas que teníamos. Después hay 10 puntos de antecedentes y ahí se consideran publicaciones, docencia, participación en proyectos de investigación, becas que hayan tenido de grado. Todo esto, digamos, va sumando y cada ítem de estos que he nombrado satura en un cierto punto. No llega a los 10 puntos de antecedentes, sino que, por ejemplo, a veces publicaciones pueden sumar hasta 5 puntos. Así tengan 100 publicaciones, no van a sumar más que 5 por publicaciones. Docencia, depende del cargo docente que tengan, sumaba hasta 2 puntos. Esto ya les digo que puede variar, ¿no? Pero se está pensando en un jefe de trabajos prácticos, que es el máximo perfil que se espera en la docencia para alguien que se presenta una beca de doctorado. Participación en proyectos de investigación, en el caso de esta comisión saturaba en 3 puntos. Y también, no sé Fede, si esto cambió, se consideraba que todos estos antecedentes de docencias, publicaciones, participación en proyectos se podían suplir con un título de posgrado tipo maestría. Por ejemplo, una maestría saturaba ya los 10 puntos de antecedentes.
sea que si uno se presenta con una maestría hecha, ya satura el rubro antecedentes, tiene los 10 puntos de antecedentes. Después hay gradaciones, especialidad, entonces ahí son 5, no 10, especialidad en curso, 2 puntos, pero estos son criterios que van variando en cada comisión. Lo mismo con la maestría, ¿no? Tiene que estar terminada para que tenga los 10 puntos, si está avanzada son 5 puntos, etc. En cuanto al director, que es ya pasamos al tercer rubro, ahí, como dijo Esteban, se puede tener director y codirector. Con un director que tenga una cierta jerarquía, por ejemplo, investigador independiente o más alto en el escalafón de CONICET, ya se saturan los 20 puntos de director. El codirector puede suplir a lo mejor el nivel del director, si hay un codirector que tiene un cargo más alto, entonces se saturan los 20 puntos con el codirector. Y se va bajando puntos si el codirector no cumple con ese requisito de máximo. Por ejemplo, un investigador adjunto son 19 puntos. También se consideran, se puede tener directores que no sean de CONICET, pero que sí estén categorizados 1 o 2 en el programa de incentivos. O sea, un investigador categorizado 1 o 2 es equivalente a un investigador independiente de CONICET o superior. Como les digo, esto también se va valorando según el perfil. Después, esos serían los 20 puntos de director y codirector. Después, 5 puntos de lugar de trabajo. Normalmente, cualquier lugar, cualquier unidad ejecutora satura los 5 puntos. Lo que se dice siempre es que no se consigne como lugar de trabajo lo que es unidades administrativas, por ejemplo, departamento de Derecho Público. Evitar eso, sino preferentemente centros de investigación. Algunas veces se ponen cátedra de tal. Ese tipo de cosas en un currículum puede hacer que se les baje algún puntito en esos 5 puntos del lugar de trabajo. Para evitar eso hay que asegurarse que el lugar de trabajo está reconocido por CONICET. Y después los 30 puntos del plan de trabajo. Como ven, el plan junto con el promedio son los 2 rubros que más puntaje pueden dar en un perfil de beca de doctorado. Una cuestión que parece tonta pero que es importante es que el plan de trabajo no supere la extensión indicada en la convocatoria, ¿no? Esto a veces se dice un plan de trabajo 5 páginas. Bueno, no superar las 5 páginas. Porque un plan excesivamente largo puede generar que se baje puntos en la valoración del plan. Y ahí, bueno, en la valoración del plan, por supuesto, no hay un estándar fijo. Cada uno hace el plan en función de su tema de investigación, pero básicamente lo que se valora es que los objetivos sean claros, es que estén bien formulados, que esté bien formulada la hipótesis, que haya realmente una buena fundamentación en lo que se refiere a los antecedentes del tema, o sea, que se justifique la necesidad de la investigación en función de los antecedentes bibliográficos que hay sobre el tema, el estado de la cuestión, que sea factible en el plazo de la beca. Acuérdense que estas becas son de 5 años, o sea, que sea factible desarrollarlo en 5 años, factible en función del plazo y factible en función del lugar de trabajo también. Todo esto debe ser explicado en el plan y debe estar, como les decía, acotado en esas 5 páginas, que es lo que se suele dar. No sé, cada convocatoria a veces varían, pero hay que fijarse bien en eso. De modo que una vez que los evaluadores que van haciendo van tomando cada uno de estos rubros y van sumando, y finalmente eso da una nota. Puede dar 80, 70, 75, y se establece lo que se llama una nota de corte, es decir, supongamos que eso también varía en función de la cantidad de solicitudes, etcétera, pero normalmente anda por los 80 puntos la nota de corte. Entonces, si se fija en 80, todas las solicitudes que han obtenido un puntaje de 80 para arriba van a ser informadas favorablemente y luego el directorio decidirá. No quiere decir que a todos le va a dar la beca, sino que de esos que han sido informados, el directorio, en función de las plazas disponibles, de la cantidad de becas disponibles, de los criterios que explicó Esteban, criterios de vacancia geográfica, temática o de interés social por vinculación tecnológica, lo que sea,
el directorio asigna las becas. Bueno, yo creo que si hay algunos tips ya para terminar. Por ejemplo, si ponen publicaciones en prensa, es muy importante adjuntar el certificado, ya sea del editorial, si se trata de un libro, o de la revista, del editorial del agente editor de la revista. Perdón. Es muy importante adjuntar el certificado de que eso está en prensa, porque muchas veces ponen en prensa, se sube el artículo con el formato de Word o lo que sea, y eso no se valora como en prensa, y es mucho la diferencia, ¿no? Pueden ser 2 a 4 puntos en juego. Si también ponen, por ejemplo, participación en un congreso, hay que adjuntar la ponencia. No basta con adjuntar el certificado de que participe para que sea considerado dentro del rubro antecedente, ¿no? Entonces, estos son algunos consejos para que el SIGEVA esté bien completo. Igual, si participaron en algún proyecto de investigación, adjuntar o completar todos los campos que exigen el código del proyecto, la agencia que lo financió, el director del proyecto, el puesto que desempeñaron en ese proyecto. A veces no hace falta que hayan hecho demasiado en el proyecto, simplemente con haber formado parte del proyecto ya se pueden llevar hasta 3 puntos de esos 10 de antecedentes. Y estos pequeños puntitos son los que terminan haciendo la diferencia, entre un 79 y un 82, por ejemplo. Y a veces nos ha dado pena, a veces en las evaluaciones, ver perfiles muy buenos que a lo mejor no se preocuparon en llenar ese campo de participación en proyectos de investigación, que uno supone que a lo mejor los tenían, pero bueno, como no los llenaron y eso les restó 2 o 3 puntos que después hicieron que ese perfil quedara debajo de otro que a lo mejor no estaba tan bueno. Pero como ven, los criterios son muy rigurosos en cuanto a los puntajes para cada campo, porque esto garantiza un poco también la neutralidad de la evaluación. Hay una evaluación cruzada, es decir, se miran dentro de la comisión, se mira un perfil, después otro lo mira también para comprobar que efectivamente los criterios se estén aplicando neutralmente. Y creo que han funcionado históricamente bien estas comisiones. Siempre habrá algún caso, ¿no?, que pueda darnos a pensar, pero en general funcionan bien. Bueno, esto con relación a las becas doctorales. Después, si hay alguna pregunta, la conversamos y le dejo a Fede para que continúe. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, a mí me toca hablar de las becas postdoctorales, que, como decían tanto Esteban como Alejandro, a veces van cambiando algunas cosas. Una cosa que cambió en esta última convocatoria sí es la duración, que ahora es de 36 meses, ahí de la beca postdoctoral. Sigue siendo sin límite de edad desde hace unos años. Y la diferencia en las becas doctorales, uno cuando se presenta a una beca doctoral tiene que, como decía Alejandro, inscribirse en un programa de doctorado en alguna institución que ofrezca ese tipo de programa acreditado por CONIAC. En cambio, en las becas postdoctorales no hay ese tipo de exigencia porque es una investigación, cuando uno ya ha terminado el doctorado, donde se compromete a llevar a cabo esa investigación en un lugar de trabajo. Eso sí tiene que ser un centro de investigación acreditado por CONICET, pero como les decía, no exige la inscripción en un programa de postdoctorado en alguna institución. Esa es una diferencia importante. Y respecto también para después cuando uno termine el doctorado, ¿qué hago? Si sigo con la investigación o qué. Aquí sigue siendo la dedicación exclusiva, por lo cual es compatible únicamente con un cargo docente de dedicación simple, como decía Esteban, pero se agrega la posibilidad de hacer vinculación tecnológica, que es un ámbito en el que CONICET está, interesado que participen los y las investigadores, en el sentido que se pueden hacer capacitaciones o cualquier tipo de servicio que sea demandado por la sociedad a los investigadores. Los becarios postdoctorales pueden participar y por lo general son remunerados también. Entonces eso sería algo también que se agrega, y eso un poco depende de la capacidad que tenga el becario o la becaria con el grupo de investigación y generar ese tipo de servicios. Para la beca postdoctoral, hasta ahora y por unos años, uno se puede presentar, obviamente con la tesis ya depositada, todavía no discutida,
o defendida, o incluso con un nivel de avance de la tesis, mostrando que en el tiempo que falta hasta que empiece la beca uno la va a terminar. Pero al momento de empezar la beca, la tesis tiene que estar defendida. Y a partir de la convocatoria del 2026 va a ser exigencia, al menos según lo que dicen hasta ahora las bases, es que ya esté presentada la tesis doctoral para poder presentarse a la beca. Pero por ahora, con una tesis en un buen estado de avance, obviamente eso después incide en los puntajes. Si uno ya tiene la tesis presentada, que si solamente tiene un avance de tesis. A diferencia, también otra diferencia con las becas doctorales, como ustedes ven, ahí ya no tenemos promedio y los antecedentes ocupan una buena parte del total, que son 60 puntos de los 100. Ya ahí importa, digamos, el trabajo que ha hecho el doctor a lo largo del doctorado, y entonces es el ítem principal. Mientras antes eran solo 10 de 100, ahora son 60 los antecedentes. Director y lugar de trabajo siguen contando 10, y plan de trabajo 20. Deja ahí, Ceci, que me quedo con antecedentes un rato. Y de esos 60 puntos, como decía Alejandro, cambia según las comisiones. Las comisiones se renuevan cada 2 años completamente. Por lo general, los miembros de la comisión duran 2 años. A veces se cruzan, digamos, pero después de 2 años seguro que ya ha cambiado completamente. Entonces eso hace que los criterios finos puedan cambiar y eso depende de las comisiones. Pero por lo general lo más importante son las publicaciones. De esos 60, casi la mitad, un poco menos, suele depender de cuántas publicaciones uno haya logrado llevar a cabo durante el doctorado. Y ahí lo importante es considerar el lugar de publicación. Si bien todas cuentan mucho más las publicadas en revistas indexadas. Indexadas en catálogos, el más conocido es Latindex. Para las becas postdoctoral, con que la revista esté en Latindex catálogo, alcanza. Después, para carrera puede ser que haya que pensar en otro nivel, pero para postdoctorales, Latindex catálogos, diría, sería el mínimo, cuando uno tiene que fijarse en dónde publicar para que cuente con el mayor puntaje. Y obviamente también cuentan capítulos de libros, reseñas, muy poco, libros, también si uno llegó a publicar libros también cuentan, y eso completa, y también las presentaciones en congreso también cuentan en esto de publicaciones. Pero ya les digo, es casi la mitad, y uno casi que lo puede completar con publicaciones de artículos a eso. Entonces, si uno tiene un buen track, una buena historia de artículos publicados en revistas indexadas, por lo general se cumple eso, y eso creo que es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando va trabajando en el doctorado, porque no se consigue en 6 meses esas publicaciones, sino que hay que ir haciéndolas con tiempo. De todas formas, a pesar de que esto que les digo que lo más importante es las publicaciones, no es lo único. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque para postdoc cada vez se intenta, digamos, observar un perfil más amplio, digamos, más completo. Entonces, sí, las publicaciones son la mitad, pero precisamente todavía queda otra mitad para completar si uno quiere llegar al máximo. Y eso tiene que ver con lo que está ahí indicado, que es, bueno, labor tecnológica, ahí es un poco menos, podría ser algunos informes, porque uno como becario doctoral no puede participar supuestamente en vinculación tecnológica, entonces es un poco más difícil, pero sí puede haber informes. Asistencia a reuniones científicas, eso, participaciones en congreso también cuenta. Bueno, también cuenta la docencia. Cuentan becas y premios, sobre todo becas de estancias de investigación. Eso hay que tener, no becas de financiamiento, es decir, becas para las cuales uno no tiene que competir, sino mostrar que no tiene determinados ingresos. No son esas las que cuentan, sino que son las becas de investigación, que pueden ser estancias u otro tipo de becas. Participación en proyectos también. Y participación en proyectos, que como decía Alejandro, un tip ahí, una sugerencia para completar SIGEVA es, cada vez que SIGEVA pida algún documento, sí o sí cargarlo. Por lo general están al final del formulario. Uno al principio SIGEVA lo puede ver con algo de espanto, digamos, pero a medida que empieza a completarlo se vuelve más familiar, pero hay que siempre, bueno, después de 15 años se vuelve familiar, digamos, pero siempre hay que revisar hasta el final y completar todos los documentos que pida. Y para proyectos, al final está resolución de otorgamiento del proyecto, y esa tiene que estar mucho mejor si hay algún certificado que dice que el candidato o la candidata forma parte del proyecto, pero al menos con que esté la adjudicación del proyecto, no la presentación
al programa, sino que el proyecto ha sido aprobado, esa resolución tiene que estar ahí para que cuente. Y eso sería, digamos, tener en cuenta que las publicaciones son lo principal, revistas indexadas, pero que no es todo, que hay que completar. Y ahí cuenta, gestión editorial, si uno forma parte, ha colaborado con publicaciones, por ejemplo, si es miembro del consejo editor de alguna revista, también evaluaciones, si uno ha hecho referatos para revistas, o si ha participado en, no sé, en tesis de grado, en tribunales de tesis de grado, también cuenta. Divulgación, que no es participación en congresos, sino si uno ha expuesto parte de su investigación como doctorando en un programa de radio o ha escrito un artículo en un diario, también cuenta, y son pocos puntitos, digamos, no es de lo que va a depender el otorgamiento de la beca, pero después hacen la diferencia en el orden de mérito que comentaba Alejandro. Y la docencia también. Y la docencia, sí, la docencia también ahí cuenta. Ahí también, para postdoc ya no es jefe de trabajo práctico el máximo, sino que ahí puede ser hasta titular, ¿no? De titular, adjunto, por concurso, interino, de ahí se va ponderando también. Y la antigüedad en el cargo también, a veces, todo esto son detalles que dependen de la comisión, pero más o menos también la antigüedad suele contar. Y después, bueno, de lugar de trabajo, directores, más o menos lo que dijo Alejandro se repite. En lugar de trabajo yo agregaría que últimamente, como también está esta cuestión geográfica que quizás aquí para Córdoba no cuenta tanto porque está el centro de investigaciones con un montón de investigadores, entonces, pero en otros lugares, en otras provincias donde hay vacancia o donde se intenta fortalecer ciertas instituciones, a veces se contempla eso también en la valoración del lugar de trabajo, porque si alguien quiere hacer una investigación sobre filosofía del derecho, bueno, aquí en el centro hay, o historia del derecho hay, pero quizás vale la pena que haya investigador en filosofía del derecho en un lugar donde todavía no hay investigadores en ese lugar de trabajo y eso se pondera, digamos, quizás eso se puede suplir con un codirector de otro lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque un punto importante para determinar el director es la pertinencia, eso se evalúa. Si uno va a hacer un plan de trabajo en historia del derecho sobre un tema en particular, bueno, que el director al menos sea de historia del derecho, no necesariamente de ese tema, pero que sí del área, digamos, ¿no? De la disciplina. Formación de recursos humanos también, que eso es dirección de tesis de grado, eso ya es formación de recursos humanos, también cuenta. Por eso les digo que es un perfil como más completo el que se evalúa en postdoc. Y plan de trabajo, las mismas exigencias, teniendo en cuenta que son 3 años que uno tiene para llevarlo a cabo. Y todos los años CONICET publica, cuando hace la convocatoria, cuáles son los ítems que debería tener el plan de trabajo. Y lo mejor es atenerse a ese formato, aunque digamos, no hay un único formato, pero si CONICET propone uno, atenerse ese. Y la claridad en esa presentación es fundamental porque el plan de trabajo cuenta 20 puntos. Es bastante importante también en la valoración de la candidatura. Una última cosa, bueno, también en las convocatorias para temas estratégicos suele incidir la evaluación en el plan de trabajo. Porque mientras que todos los otros ítems son muy parecidos, en la convocatoria de temas estratégicos se evalúa que el plan esté adecuadamente dirigido a ese tema estratégico, no que uno se presenta, porque son, digamos, divisiones de becas distintas, si bien es la misma comisión, son como distintos órdenes de mérito, entonces por ahí uno puede decidir a cuál de los dos presentarse, pero si se presenta estratégico, tiene que estar bien dirigido el tema de investigación. No se puede presentar a las dos. No, uno antes, tiene que... Antes se podía presentar a las dos, ahora hay que presentarse o a estratégicos o a la general. Bien. Y bueno, y el último, también la última recomendación, como decía, bueno, si GEBA hay que acostumbrarse, no es al inicio intuitivo y quizás nunca termine de serlo. Entonces, la recomendación es que hay que empezar a cargarlo con tiempo. Si uno cree que va a cargar GEBA 15 días antes de que cierre la convocatoria, probablemente le va a cargar con los codos, como a veces decimos que sucedió con algunas presentaciones. Entonces,
una recomendación es cuando están las fechas, o incluso uno ya puede ir creando su perfil de SIGEVA y empezar a subir información que tenga, y eso es lo más recomendable. Bueno, creo que eso es más o menos lo que tenía para comentar. Una cosita con relación a SIGEVA, lo que tiene de bueno es que es la misma plataforma que SIGEVA UNC. Se pueden importar datos de uno a otro. Hay que elegir uno de los dos para que sea el que uno va cargando siempre y del cual exporta al otro. Y hay que controlar que en ese trámite no se duplique la información. A veces pasa que porque está cargado de una forma distinta en uno y otro se puede duplicar, ¿no? Hay que después controlarlo. Pero, digamos, lo bueno de SIGEVA es que es básicamente el mismo para todo, para la gestión de la universidad que CONICET. SIGEVA UNC, SIGEVA CONICET. Entonces, nos sirve también para los concursos de la facultad o lo que sea, siempre y cuando tener en cuenta eso, que al importar o exportar de información hay que controlar que el resultado final no haya duplicado. Bueno, creo que eso era de postdoc y le dejamos a Julieta, becaria. Si querés, yo me quedo acompañándote. Bueno, tomar la posta es gracioso. ¿Está bien ahí? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta, vengo a ser como el caso testigo. Espero de lo que sí se puede hacer y no de lo que no. Recién cuando comentaban sobre el promedio histórico, por ejemplo, en mi caso, cuando yo apliqué a la beca de doctorado, no se tomaba, no existía el promedio histórico, por más que me busqué en toda la facultad y conseguí el promedio histórico, no se tomaba sobre la base de 10. Con lo cual, por más que tuvieses promedio alto y no tuvieras 10, siempre replicaba, digamos, siempre se bajaba. Así que bueno, buenísimo que puedan haber esos cambios, me parecen muy justos. Y también como estos espacios, porque cuando yo me presenté a la beca de doctorado, fue bastante a la manchancha, como por decir algún término, sin saber mucho de qué se trataba. Por ahí había una charla, me acuerdo que fue una charla en Ciudad Universitaria, pero tampoco era específica sobre las comisiones especiales de sociales, digamos, sino más generales, y por lo general todas esas conversaciones se licuaban con ciencias naturales o exactas, digamos. Así que bueno, me parece, celebro que se generen estos espacios, ojalá sirvan de incentivo y no de espanto, pero bueno, mi idea un poco era como contar mi propio proceso, así que seguro es sumamente personal y subjetivo con esas particularidades. Pero sí, cuando me puse a pensar, bueno, ¿qué contaría de ese proceso? Me pareció interesante contar que yo no ingresé de chica a CONICET. De hecho, ingresé luego de hacer una carrera de litigar y estar afuera como 6, 7 años, estar afuera, de ejercer en un estudio jurídico, y que tampoco ingresé en la primera vez que me presenté. De hecho, no ingresé en ninguna de las 2 veces que me presenté, porque me pasaba esto que contaban de quedar por fuera después de las comisiones. Entonces yo en las comisiones, por más de un puntaje alto y la comisión me recomendaba, en algún momento la resolución era de rechazo. Entonces me presenté 2 veces. En la segunda presenté una reconsideración, que es, un recurso administrativo, quienes estudiaron abogacía supongo que lo recuerdan. Habían mal contados unos puntajes y ahí sí ingresé. Entonces me parecía como interesante poder contar esto porque, nada, no hace falta que la carrera de investigación sea lo primero que se hace apenas se termina la carrera universitaria, y tampoco que si hay un interés ahí, se frustre por no ingresar en algún momento. Siempre está la posibilidad de seguir buscando. Eso me parecía interesante comentarles. En el momento en que me presenté a beca de doctorado, todavía no había pasado una pandemia, con lo cual todo era papel firmado. Entonces, en ese momento sí era muy importante tener como toda la aplicación, la postulación con tiempo para después imprimir y ir recolectando las firmas. En estos momentos, ahora cuando me presenté a postdoc, no, eso está suplido, entonces todo es más digital y con eso se gana un poco de tiempo también. Una cosa que recién comentaban antes de ingresar, de empezar, que yo recuerdo que contando los plazos uno ve las fechas, pero tienen que tener en cuenta que las fechas dependen también del número de documentos.
finalización del número de documento. Entonces, por ahí son 2 días, puede sonar sonso, pero 2 días en esos momentos parece un montón. Bueno, y esto porque siempre mis números son los de primera fecha, así que siempre termino como en la primera tanda que tiene que presentar. Sigeva es la muerte, no, mentira. Sigeva. La reunión era para estimular, no para arrojar yunque sobre el público. Bueno, un poco de realidad, ¿no? No, bueno, Sigeva es un sistema que tiene las ventajas de esto, de estar estandarizado y cumplir con lo mismo para un UNC, o sea que si alguien ya tiene un poquito de trabajo en Sigeva, le tiene esa cancha, pero bueno, en épocas de aplicar y de postulaciones se traba, se cae el día en que se está presentando, parece. Hay grupos de WhatsApp, si tienen interés de participar en becas, yo les recomendaría de Facebook, que se inscriban, o sea, que busquen, porque ahí se suben como a la determinada hora se cayó el sistema, entonces, bueno, ya sabes que no te está pasando solo a vos, eso también es importante. A su vez, Sigeva tiene como, al estar estandarizado y predeterminado, cosas que hay que tomar decisiones en algún momento. Yo recuerdo, no sé ahora sobre dónde se ponen y cómo se ponen las cosas. No sé ahora, por ejemplo, pero cuando me presenté para la beca, por ejemplo, la inscripción. No existe la categoría inscripción como posibilidad. Existen docencias y cargos, pero no inscripción. Entonces, bueno, había que pensar y preguntar a compañeras, compañeros, en dónde se ponían las inscripciones que hacíamos. Tal vez esto es pura especulación, pero tal vez que Sigeva tiene una forma pensada para una forma de investigación que no siempre, o al menos no es tan transparente con lo que nosotros conocemos en la Facultad de Derecho o de Ciencias Sociales. Entonces, en algún momento hay que hacer como una especie de traducción de eso, de interpretar los propios trabajos y ver cómo encajan en eso para que sea lo más fidedigno posible de lo que se está trabajando. En eso, aparte, si alguna vez ingresan, nunca se olviden de pedir certificados. Eso tenganlo presente. Cargar Sigeva y a su vez tener como el currículum bastante actualizado, porque con el tiempo se te pasa. O lo que hiciste por ahí no te parece que, bueno, nada, lo hacías de onda o porque te gustaba. Y en eso tal vez había esto, por ejemplo, como decía Fede, de divulgación. Yo me enteré algún día por un comentario de alguien que eso se cargaba en una pestaña de Sigeva. La creación del proyecto en todas las etapas, pero me parece que en la primera más es difícil porque son 5 páginas en serio. Y en 5 páginas tienen que entrar todo eso. Tiene que entrar la idea, tienen que entrar los objetivos, tienen que entrar la factibilidad y tienen que entrar la bibliografía. Entonces es como un montón. Y más cuando no estamos tan acostumbrados a usar pocas palabras para decir algo. Entonces es un ejercicio de ir y de vuelta a la creación del proyecto, de leer, de armar y de volver ahí. Bueno, y siempre lo ideal es acompañado de quien te dirige. Esa es una pata importante, pero me parece, y acá sí quería traer otra cosa, que no solamente con las personas que te dirigen, sino también con compañeros o compañeras, ¿no? Y en ese lugar, por lo menos mi proceso siempre fue como muy acompañado de pares, por poner un término, tal vez en rango con ISETs, incluso gente como con más experiencia, pero como haciendo este acto de acompañar. Y en ese sentido también me parece importante resaltar como la habitabilidad en el lugar de trabajo. Nosotros, bueno, acá hay algunas compañeras, compañeros, en pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta cómo funcionaba la cocina, ¿no? Este acto tan cotidiano como encontrarnos en un momento de la cocina para conversar, y en esto conversar personas que seguían distintas líneas de investigación y que a su vez estaban en distintos momentos de la investigación. Y no solo en términos teóricos, lo interesante de poder tener otras miradas sobre un mismo tema o incluso discutir tu propio tema con alguien que estaba trabajando cosas parecidas y saber que trabajaban las demás personas, sino también acompañarse en el proceso de aplicar,
de los inconvenientes para conseguir un certificado, demás, digamos, desde la burocracia hasta los procesos personales que se llevan en el momento de escribir una tesis, que créanme son muchos. Y en ese sentido sí, bueno, tanto pareció necesario como esos lugares de encuentro que luego en pandemia lo transformamos en una especie de virtualidad que lleva un nombre bastante parecido. Nada, de poder generar encuentros con el resto de tus compañeros y compañeras. Y en ese sentido me interesaba eso, como resaltar la importancia de que estos procesos no tienen por qué ser solas, en una soledad absoluta, sino que al contrario, incentivar que sean procesos acompañados y que todas las dudas que tengan puedan contar con la posibilidad de preguntar, porque realmente nadie nace conociendo SIGEVA, ni nadie nace sabiendo mucho sobre cómo postular esto, que tienen muchas particularidades. Por ejemplo, revistas indexadas es un término súper específico y no es transparente, no es algo que se pueda saber tan fácil. Hace poco hablábamos con un amigo que tiene ámbitos académicos, pero no sabía lo que era una revista indexada. Y eso forma parte mucho de los códigos que se manejan cuando se ingresan a estos ámbitos. Así que, nada, espero que estos procesos puedan servirles un poco, darles un poco de claridad de qué se trata y que sea la puerta de entrada de nuevas búsquedas para ustedes. Eso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Querés venir acá? No, sí, simplemente para abrir un pequeño espacio de conversación. Bueno, muchas gracias, Julieta, Alejandro y Federico, por haber sido tan puntillosos en la explicación de las presentaciones y de las experiencias personales. Bueno, ahora vamos a las preguntas, vamos a hacer un taller de esto que hasta ahora hemos hablado nosotros nada más. Ahí he visto que ya a través del canal hay algunas preguntas, pero bueno, las abrimos aquí también presencialmente. Así que, bueno, no sé, dudas que tengan de lo que hemos dicho o dudas previas o consultas previas que pueden haber traído. Bueno, empezamos con una que viene por el canal de YouTube. Bueno, no sé si se me escucha, pero si no... Así no, yo le replico, a ver. Digo que lo están leyendo. Dice, ¿puede que la gente que intenta por estratégicos sea la que no cuente con un alto promedio para las becas doctorales? Bueno, la repito por las dudas. Dice, si puede que la gente que se presenta por temas estratégicos sea aquella que no tiene un promedio alto para presentar a la convocatoria general. A ver, dejando un costado que evidentemente uno decide a qué convocatoria postular en relación al plan de trabajo que tiene y a las oportunidades que considera más aptas para su postulación, no, el promedio se valora para todas las becas, y además para temas estratégicos hay que ajustarse específicamente en una línea de temas que ya vienen predeterminados. Entonces, no me parece que sea un buen criterio decir, a ver, no tengo un promedio alto, entonces no elijo la convocatoria general y me voy a temas estratégicos. Esa decisión tiene que ver con el tema, la temática del plan de trabajo, no tanto con el puntaje que tenga en el promedio. Vení a comer, vamos a hacerlo, si no se te escucha. Podemos mover el micrófono, si no, ¿no? Sí, pero así se ven también. Bueno. No, eventualmente hay algunas becas que están vinculadas a una unidad ejecutora que son becas de proyecto, asociadas a un proyecto de una unidad ejecutora. En esas becas es posible que el promedio no sea tan determinante como en la convocatoria general, pero hay que tener un perfil muy ajustado a lo que la unidad ejecutora ha diseñado. Se está buscando un becario para desarrollar tal tipo de proyectos. El proyecto ya está hecho incluso por la unidad ejecutora, está prehecho por la unidad ejecutora, y el candidato tiene que tener el perfil para hacer ese proyecto. Solamente en esos casos, el promedio, hablando siempre de becas iniciales, en esos casos el promedio puede ser no tan determinante, no tener la ponderación tan alta que tiene en las demás. No sé, Fede, si... Sí, yo recalcaría, si no de acá atrás. Bueno, no. Nos sentamos los tres acá, sí.
Sí, alguno puede quedar un poquito fuera de cuadro, pero bueno. No, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que en la tabla de puntajes el promedio cuenta lo mismo en las generales que en las de temas estratégicos. Sí son dos órdenes de mérito diferentes, entonces puede ser que no solamente en el promedio, sino que si en general el puntaje es un poco más bajo en estratégico, dado que suelen ser menos, pueda subir un poco en el orden de mérito, pero el punto de corte es siempre el mismo. Entonces, en realidad no cambia mucho la posibilidad de obtener la beca teniendo peores antecedentes en estratégicos que en generales, porque además el puntaje en estratégico, como decía Esteban, se define sobre todo por el hecho que el plan de trabajo esté ajustado al tema estratégico. Aquí. Primero, ¿cuáles suelen ser temas estratégicos? Eso va cambiando todos los años y son muy diversos. Y después, ¿cómo se hace la ponderación del promedio? O sea, ¿qué tanto peso tiene realmente? Porque no es lo mismo que haya mucha diferencia entre un 8 y un 9, que sea la misma diferencia. No sé si se entiende. Ya partiendo que en general la gente que se presenta tiene promedio, no sé, de 7 para arriba, entonces ya si fuera de 10 y se partiera, ya todos tendrían un puntaje alto por promedio de entrada. Eso que, como decíamos, eso lo va a intentar. CONICET intenta ir ajustando esto en el sentido de que no cuente directamente el promedio, sino una ponderación entre el promedio de quien presenta la candidatura y el promedio histórico de esa carrera en esa universidad. Entonces, claro, si históricamente los egresados tienen 9 y uno tiene un promedio de 8,5, va a contar un poco menos que si alguien de una carrera que por lo general tiene 7 de histórico, tiene 8,5 porque tiene mayor al histórico. Entonces, es una tabla donde está el promedio histórico y el promedio de quien presenta la candidatura y sobre eso se establece ese número hasta 35 que vale el promedio. Y lo que está haciendo CONICET es ya no pedirle a quien presenta la candidatura informar el promedio histórico, sino directamente a las universidades. Entonces, también es una recomendación si uno no pertenece a una universidad grande, que suelen ser las que cumplen, pedir con tiempo de que se informe a CONICET el promedio histórico de la propia carrera. Pero es eso, una ponderación. No, digo, es el promedio histórico al momento en que te recibiste vos, ¿no? El momento, no es el promedio histórico a la fecha de presentación, sino al momento de recibir el candidato. Bueno, eso todavía no está ajustado, porque a veces depende mucho cómo informan las universidades, si es el promedio histórico de los últimos 5 años, o a veces el promedio histórico que informaron es, sí, de 5 años, pero de hace 10 años. Digamos, eso supongo que se va a ir ajustando, pero lo de ahora es entonces promedio histórico informado por universidades y una ponderación entre el promedio de quien presenta la candidatura. Claro, cuando yo estaba en las comisiones, creo que cuando vos, Ale, también, era más sencillo y capaz que menos justo porque se multiplicaba directamente. O sea, si tenías 10, se multiplicaba por 4. En ese momento valía 40 puntos, ahora por 3,5 tenías 8 y daba un número que no se podía mover. ¿Y ahora cómo haces? ¿Hay una tabla con algunas equivalencias? Por ejemplo, el promedio histórico es 8. Y tu promedio es 8,25. Sacar coeficientes. Es una tabla de doble entrada cuyos secretos desconozco, digamos. Hay un físico cuántico que claro. está dado en la distribución. Pero sí es una tabla de doble entrada que ahí están los promedios individuales y los promedios históricos. Entonces uno ve cuál es el promedio individual y el promedio histórico y ahí da un número entre 0 y 35. Digamos. Entonces, mientras más el promedio individual supere el histórico, más alto el puntaje. Y mientras más se aleja hacia abajo el promedio individual del histórico, menor el puntaje. Digamos que esa es la idea, porque claramente hay carreras que históricamente han tenido egresados con altos puntajes y otras con menos, pero el tema es que ese puntaje tenga cierta relación con el histórico para saber también cómo es una carrera. Sí, y en esto no hay que olvidarse que se evalúan solicitudes de ciencias políticas, de relaciones internacionales, es decir, no solo de derecho, con lo cual a veces la variación de los promedios históricos depende mucho de las carreras y todos concurren en la misma evaluación y en la misma comisión.
Entonces, por eso es importante que hayan introducido esta diferencia. Antes se multiplicaba directo el promedio multiplicado por 3,5 y eso daba un número. Si tenías un promedio de 10, daba 35 y así para abajo. Ahora, esto que dice Fede le agrega un poco más de precisión. Habéis preguntado otra cosa, ¿no? Sobre los temas. Ah, sí, las líneas generales, así. Se publica. ¿Querés un poquito para atrás? Sí, no. El micrófono. Los temas estratégicos se publican generalmente, CONICET publica cuáles son los temas estratégicos en la convocatoria específica para becas de temas estratégicos. Y ahí una de las cosas que se tiene en cuenta es que la pertinencia del proyecto presentado con el tema estratégico sea clara y directa, no sea forzada. A veces, el tema estratégico, no sé, supongamos igualdad, bueno, a veces se hace todo un argumento para mostrar que el proyecto está en el tema estratégico. Eso genera a veces una mirada que censura un poco esos intentos, ¿no? Lo ideal es que con el director se converse sobre la pertinencia. El catálogo de temas estratégicos se publica en la página con la convocatoria y ahí hay que ver, ¿no? En qué medida el proyecto contribuye al avance en el conocimiento en ese tema estratégico. Por ahí, si estás interesado en esta convocatoria y todavía no está abierta, fíjate en la convocatoria anterior cuáles eran temas estratégicos como para ir viendo. No sé si se repiten, pero en las líneas me parece que sí. Sí, se mantienen, se suelen mantener. Van cambiando de a poco, pero en general se suelen mantener. Sí, Bueno, tengo dos preguntas. Básicamente, la primera, que es la obligación de exclusividad. ¿Sí? Los que somos litigantes y que no tenemos, digamos, que claramente la doctora ya lo dijo, digamos, lo deslizó, pero quisiera saber sobre ese ítem, porque verdaderamente también se aplica 100%. Sí, sí. Bueno, Mi experiencia... por las dudas de preguntas. Perdón. Entonces sería si la exclusividad abarca también la posibilidad de litigar. ¿Sería esa la pregunta? Sí. La respuesta es sí. Ya, básicamente porque se interpreta de que es exclusivo salvo, entonces entra como excepción en la docencia. En mi caso, en su momento yo consulté, igual hace muchos años, si podía mantener la matrícula, sobre todo por los aportes jubilatorios. Y bueno, en ese momento me dijeron que no. Así que ante la duda y qué sé yo finalmente suspendí la matrícula. Sí, perdón. CONICET en eso es bastante estricto en la normativa y solamente acepta la única compatibilidad es con los cargos docentes, universitario, terciario, secundario, con esas dedicaciones que yo mencionaba. Y además obliga a hacer declaraciones juradas cada vez que uno cambia alguna situación. Si cambia su dedicación docente o si tiene un cargo más, bueno, eso hay que declararlo por sistema, ¿no? De todas formas, no sé si para las becas, pero ya para la carrera de CONICET es una opción que mucha gente sigue, es por ejemplo, declararse. Por ejemplo, yo he visto mucha gente, politólogos, que tienen consultorías y su principal ingreso es ese, los declaran en CONICET. CONICET prácticamente no les liquida el sueldo, les liquida cero, pero tienen la condición de investigadores de CONICET. Sin embargo, sus ingresos provienen de trabajos de consultoría de la profesión. No sé en el caso de la litigación profesional de abogados si es lo mismo, pero supongo que sí, no lo sé, habría que verlo. Para el caso de investigadores. Pero ya es para el nivel de investigadores. Para el nivel de becarios creo que no, porque la idea de la beca es que uno pueda realizar la investigación que está proponiendo para la beca. En cambio, para los investigadores ya de carrera, uno como investigador puede optar por tener dedicación exclusiva en la facultad, por ejemplo, entonces cobrará su sueldo principalmente de la facultad y CONICET le pagará cero, pero uno sigue siendo investigador de CONICET. Y la segunda, gracias por la respuesta, bueno, me abarca también la docencia, así que estamos todos.
es respecto a las tesis, a las becas de finalización de tesis, si quien está ya cercano a la producción de la presentación final del informe es, digamos, compatible para A ver, yo no sé si eso en las comisiones, cuando la comisión evalúa, cuando uno aplica una beca de finalización de doctorado, si la comisión evalúa si alguien, digamos, ya tiene la tesis depositada y lista, si eso es como un demérito para asignarle una beca de 2 años. Sí, depositada no hay un requisito formal, pero la idea es que uno todavía tiene que trabajar en la tesis. Entonces, depositada sería incompatible, pero lo más cercana a la terminación es un buen antecedente, digamos. Aunque parezca mucho, 2 años para una beca, una tesis doctoral es poco. Entonces, uno tiene que no alcanza con mostrar que uno tiene la introducción y el primer capítulo, por ejemplo. Entonces, o incluso algo que solemos usar como criterio es, no le puede faltar trabajo de campo, si es un trabajo que exigía entrevistas, ya las tiene que haber hecho cuando pide la beca de finalización de doctorado, porque si tiene que todavía hacer el trabajo de campo, procesar, en 2 años no va a poder escribir la tesis. Entonces, mientras más avanzada esté la tesis, mejor para la presentación, pero no entregada, porque claramente, aunque no recuerdo que haya, no sé si estará en el reglamento específicamente, pero claramente no es para lo que se concede la beca. En el caso de tesis terminada, quizás la comisión lo reenvía a postdoc, o hay que aplicar a postdoc. Para la finalización, no sé si lo aclaraba antes, que no existe un promedio, ¿no? O sea, creo que no es requisito para finalización, no está entre los antecedentes del promedio, porque claro, hay finalización de doctorado. Entonces, a gente que no le da el promedio a veces está ya haciendo doctorado, puede ser una buena alternativa. Sí, es cierto, porque como es cada vez más competitivo el ingreso a becas doctorales por esto del promedio, uno puede hacer el intento de avanzar con el trabajo de doctorado y después presentarse a la fin de doctorado, que suelen ser más accesibles. Depende mucho de los años. Con la pandemia, que se retrasaron algunas becas, entonces gente se quedó ahí sin poder terminar y se le terminó la beca, y entonces hubo más presentaciones, pero después hay otro año que hay muchos menos en fin de doctorado. Entonces suele ser más accesible, pero bueno, uno tiene que mostrar que ya ha hecho más de la mitad de la tesis, digamos, claro. Y bueno, ahí están los temas estratégicos. Están en el sitio de CONICET, son numerosos, son varios. Hay uno que suele ser desarrollo social y sostenible, que es los que suelen llegar a la Comisión de Derecho y Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Pero bueno, ahí están, y como ves, están formulados de manera bastante genérica o abstracta, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo en el proyecto de mostrar que encaja ahí y de que además tiene sentido considerarlo estratégico. De hecho, en SIGEVA te hacen una pregunta específica cuando presentas estratégico sobre que vincules, porque, digamos, expresamente, por fuera del proyecto, cuál es la relación que tiene tu tema con la categoría a la que te estás presentando. Respecto de la redacción del proyecto, fueron muy claros con las 5 páginas, pero es un formulario de 5 páginas, o uno abre una hoja de Word en blanco y juega con interlineado, interletrado, espacio. Time New Roman, sí. Bueno, se podría. Hay lineamientos más finos donde uno haga un café. Bueno, sería la pregunta, repito. Si hay un formulario preestandarizado o lo que se puede usar es una hoja de Word, sería. Bueno, no hay un formulario. Si lo había, yo nunca me enteré. No hay, y sí se juega dentro de los márgenes de lo leíble, digamos, y lo que quede también algo que pueda... Tipo de letra y tamaño de letra creo que sí estaba en los requisitos, creo que varía el 12. No me acuerdo. Yo eso no lo recuerdo. En las últimas que estuve yo no había ese requisito, entonces encontrábamos así margen 0,5, letra chiquita. Margen sí no había. Y en interlineado. Sí, yo también. Pero si bien no hay un formulario y uno lo escribe en Word, sí suele el CONICET sugerir las secciones del plan de trabajo. Entonces que esté
como decía Alejandro, antecedentes, que eso también es importante, antecedentes es estado de la cuestión y no lo que yo hice sobre este tema, que a veces se suele confundir, porque ahí uno demuestra que conoce al menos algo del ámbito en el cual quiere hacer la investigación. Después están objetivos generales y específicos, metodología, factibilidad e hipótesis. Un poco cambia, pero esas son lo que suele haber en un proyecto. Sí, bueno, factibilidad a veces lo incluyen. En esta no había cronograma, pero a veces está. Y entonces lo ideal es que uno respete eso que propone CONICET, pero después es un archivo Word que uno tiene que completar. Y justamente sobre eso, cómo interpretar, por ejemplo, acá antecedentes del arte, el punto ese. ¿Cuáles son, capaz, o sea, cuestiones de método, cuáles son los errores más comunes o otra cosa que puedan aportar ahora? Por ejemplo, ¿cómo evalúan entre los objetivos del proyecto que son tan distintos? ¿Cómo es que hacen a un objetivo mejor que otro? O algo de eso. En la propuesta de secciones, perdón, me empiezo de CONICET, está explicado lo que debería ir adentro de cada título. O sea, que CONICET no solamente pone el título, sino que dice, bueno, aquí en antecedente usted debería decir algo, depende. Y yo no soy metodólogo, pero, por ejemplo, se suele distinguir entre generales y específicos de dos maneras. Uno como los generales, los de más largo aliento o los más abstractos. Los de más largo aliento quiere decir que son aquellos que uno cree que va a poder realizar no solamente en esta investigación, sino si continúa después de la beca. Y los específicos son los que uno va a lograr sí o sí con esta investigación y tienen que ser más precisos que el general. Y eso es un error que se suele ver, que a veces que los específicos suelen ser más abstractos que el general. Por lo general, general es 1, máximo 2 y específicos hasta 5, suele ser lo recomendable. Bueno, en antecedentes es esto, que uno sea capaz de describir el estado de la cuestión, que es qué se ha dicho y probablemente cuál es el problema que uno quiere investigar. Se ha dicho esto, está trabada acá la discusión o la cuestión y yo quiero avanzar en esto. No es que esto sea excluyente de otra forma, pero yo digo solamente como sugerencias. La metodología tiene que ser adecuada para probar la hipótesis que uno sugiere. A veces en nuestras disciplinas es más difícil lo de las hipótesis y eso se toma en consideración cómo se formula, pero la idea es que al menos uno muestre cuál es la tesis que va a defender con su trabajo y que el método que va a usar le permite. Entonces uno no dice voy a hacer entrevistas, pero tengo una hipótesis conceptual, porque al menos que tenga ahí una explicación de cómo se relacionan, en general el método no es adecuado para... Entonces, esas son las cosas que se evalúan en general. Después, bueno, ahí va al detalle, ¿no? de cada proyecto que también presentado está. Agregar algo. Y de todos modos, si bien Alejandro dijo que se revisaba en el plenario de la comisión cada postulación, generalmente lo toma un miembro de la comisión va a revisar tu postulación y es el que va a considerar si tus antecedentes, tu metodología y demás son adecuados. Si tiene dudas, después lo comparte e incluso yo no sé si en los últimos años estaban recurriendo también a especialistas por fuera de la comisión si llegaba a haber algún tema en el que ningún integrante de la comisión fuera especialista. O sea que es que va a tener asignado un evaluador específico a tu proyecto, que se va a fijar en estas cosas. Y después lo va a compartir con el resto diciendo por qué puntuó de tal manera en cada rubro y todos van a discutir y le van a preguntar. Sí, con lo que dice Esteban, cuando se reciben las solicitudes, la comisión puede tener 10, 12 miembros. Algunos son politólogos, politólogas, otros son especialistas en relaciones internacionales, otros vienen del campo del derecho, algunos con un perfil dogmático, otros con un perfil de estudios básicos. Y en función de esos perfiles de los miembros de la comisión se va repartiendo el trabajo, ¿no? Así a primera vista, ¿no? Si alguien está planteando un proyecto en derecho penal, bueno, se trata de mandarlo a alguien que trabaja dogmática o que viene de las ciencias penales. Así es como se va haciendo la evaluación cada vez más específica. Con relación a lo que preguntaba Joaquín, también quería agregar esto, que a veces en metodología a veces se reproduce como una especie de fórmula, ¿no? Este proyecto se basa en una metodología cualitativa, cuantitativa, es una cosa que
se repite mucho. Y a veces hay proyectos que no requieren una metodología cuantitativa y entonces hay que, digamos, evitar reproducir eso y plantear una metodología acorde a lo que se está proponiendo en la investigación. Y también diferenciar lo que son objetivos específicos de tareas. A veces se confunde esos dos puntos, ¿no? Una cosa es cuál es el resultado que quiero alcanzar y otra es cómo lo voy a alcanzar, con qué tipo de tarea. Y a veces es cierto que no es fácil a veces distinguir, ¿no? Porque analizar a veces puede ser un resultado, pero también puede ser una acción. Entonces, es un punto delicado, vale la pregunta, pero no hay una respuesta clara así. No sé, ¿alguien más? Hay preguntas por el canal. ¿Cómo son los procesos de selección de director y codirector? ¿Dónde se publican las fechas de postulación? ¿Y qué sugerencias podrían hacer para pensar un proyecto? No sabría. Lo de fechas se publican, las fechas de convocatoria se publican en el sitio de CONICET. Cambia según cuánto se demore las comisiones o, bueno, situaciones excepcionales de pandemia, pero CONICET hace unos años había publicado un cronograma casi quinquenal con las convocatorias que ahora ha quedado un poco desvirtuado. Pero bueno, por lo general a mitad de año son las doctorales y a principio las postdoctorales por ahora. Pero hay que estar atento a lo que diga el sitio de CONICET, conicet.gov.ar, ahí están las fechas. Y bueno, respecto de... No hay procedimientos para la elección de director, sino que los elige quien presente la candidatura. Y ahí no sé si hay recomendaciones. Sí, ahí una recomendación sería, uno puede venir trabajando con un profesor desde que uno es ayudante a alumno y a lo mejor es con ese profesor sentirse cómodo para pensar un proyecto de investigación. Lo único que recomendaríamos ahí es ver si ese profesor cumple con los requisitos que suman los 20 puntos, que en general son más o menos esto, ¿no? Un escalafón en CONICET mediano para arriba o categoría 1 y 2 en el programa incentivo. Si no los cumple, buscar un codirector que pueda complementar ese déficit eventualmente. Y la pertinencia también es muy importante, la pertinencia del perfil de lo que ha investigado el director con el tema que se está proponiendo. Generalmente la propuesta de proyectos de investigación surgen de los seminarios de cátedra, del trabajo vinculado a alguna área específica, donde uno va haciendo lecturas específicas de una materia y a partir de las lecturas van surgiendo los interrogantes. Y una vez que surgen los interrogantes se puede plantear si ese interrogante tiene una respuesta clara en el consenso académico o no la tiene. Y si no la tiene, bueno, a lo mejor hay un tema de investigación ahí para empezar. Yo agregaría dos cositas que tiene que interesarte, porque si no, es mucho tiempo que vas a llevar ahí. Y no solo tiempo, sino publicaciones, congresos, proyectos de investigación, digamos, no es solamente la tesis. Y lo otro, que no es lo mismo que la persona te dirige para CONICET que en el doctorado, ¿no? Ahí son dos instancias distintas que pueden después ir analizándose de acuerdo a las particularidades del caso. Pero al menos hasta ahora, sí, uno de los dos que dirija CONICET tiene que ser uno de los dos que dirigen el doctorado. Las becas de CONICET tienen director o codirector y los doctorados suelen tener director o codirector y uno al menos tiene que estar en los dos lugares. Y para seguir con esto de Alejandro, que sí, que por lo general el proyecto o tema de investigación surge del hecho de haberse involucrado en actividades de ese tipo por cierto tiempo. Entonces yo sugeriría de acercarse a una cátedra o acercarse aquí al centro, ver qué seminarios hay, qué grupos de investigación hay, y si a uno le interesa alguno de esas áreas o de esos temas, sumarse, participar y con el tiempo identificar posibles temas de investigación. Fecha de postulación de julio-agosto están publicadas, todavía no están fechas específicas. Sí, para las doctorales julio-agosto y probablemente las postdoctorales febrero del año que viene. Sí, yo creo que ya estaban las postdoctorales para febrero del año que viene cuando abrieron esta convocatoria. Bueno, y la otra dice que ya más o menos tuvieron
hablando, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se pueden explicar un poquito entre temas estratégicos y generales? Que bueno, se conectó más tarde. Ya lo dijeron, está. decirlo más. Sí, brevemente. En los ítems que se evalúan los mismos ítems. La diferencia es que las convocatorias a temas estratégicos, diferenciales generales, están dirigidas a que los proyectos se refieren a ciertos temas que CONICET considera estratégicos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, son definidos por ellos, se publican todos los años. Entonces, la diferencia principal está en que el plan de trabajo, el proyecto de investigación propuesto, se ajuste a los temas ahí estratégicos considerados por CONICET y publicados. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la posible ventaja de presentarse en tema estratégico? Yo diría la única ventaja es que a lo mejor el universo de postulaciones es más pequeño. Entonces uno compite con menos gente que en la general. Si su tema es pertinente al tema estratégico, bueno, quizás porque la comisión evalúa y va haciendo diferentes órdenes de mérito. Uno para las generales, uno para temas estratégicos, uno para las vinculaciones tecnológicas, uno para las de doble financiación. Son distintos órdenes de mérito. A lo mejor en temas estratégicos hay menos proyectos y eso le da a uno la posibilidad de estar por encima en el orden de mérito que si fuera en la general. Es la única posibilidad mejor que tiene uno en tema estratégico. Pero dependerá también de que aleatoriamente ese año no se presente un número excepcional de gente en tema estratégico también. Y había dos más, que dice si es recomendable tener como director o codirector a alguien que vive en el exterior, o si hay algún requisito. Recomendable no. No, o sea, no es que sea... Sí, la pregunta es si es recomendable tener... lo bien ahí, recomendable tener director del exterior. No, se puede tener. A ver, yo no diría si es recomendable o no. Se puede tener un director que esté en un centro de investigación extranjero, pero también hay que tener un codirector de beca en el lugar donde uno va a hacer su investigación. A ver, puede ser que uno tenga vínculos con algún centro extranjero que por la especialidad de su tema pueda vincularse con algún especialista de otro país, pero digamos, no es que eso se valore más. Si la pregunta va dirigida, si es recomendable en el sentido de que se puntúa más, no. Depende de los méritos que tenga el investigador extranjero como el nacional. Sí, después cuando se postula, los directores se hacen con una vinculación a un código de trámite que figura en el CIGEVA y que tienen que darle el ok. Eso está en los instructivos igual. Y bueno, ya que está esta pregunta, quizás solo para decir una cosa, que CONICET se ha ido abriendo cada vez más la posibilidad de que se postulen extranjeros también. Y la única dificultad, los puntajes, obviamente es todo lo mismo, pero la única dificultad es con este punto del promedio individual e histórico, que eso si hay alguien extranjero, digamos, que quiere presentarse a CONICET, que tenga en cuenta eso, que el promedio individual es con aplazos. Por ejemplo, los analíticos españoles no suelen considerar ni siquiera los aplazos en la lista de materias, entonces eso dificulta la evaluación, y el promedio histórico. Entonces, si alguien se presenta del extranjero, debería lograr un analítico que informe promedio con aplazos y al menos un certificado de su casa de estudios con el promedio histórico. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la modalidad de becas mixtas? Las becas mixtas son las que las becas mixtas son las que yo expliqué, son las que la investigación se desarrolla en un centro extranjero, son las becas doctorales externas. Pero eso, a ver, en el reglamento dice que claramente ahí pueden postular para aquellas áreas que no están suficientemente desarrolladas en Argentina o que una parte de la investigación requiere necesariamente, por cuestiones de insumos, archivos o lo que sea, realizarse en otro país. También puede, no sé si a lo mejor están las cofinanciadas, las becas cofinanciadas que son, Claro, son otras. Son cofinanciadas por CONICET y una universidad argentina. Claro, no, sí, es así.
esa es Pero la después que, también hay cofinanciadas también creo que hay becas cofinanciadas por universidades extranjeras, ¿no? Yo recuerdo el caso de Girona, por ejemplo, que no ofrece una sí, beca. pero son muy puntuales. Son muy puntuales. Las más generales son las cofinanciadas. Por ejemplo, yo sé que la Universidad Austral tiene un paquete de becas cofinanciadas, tiene un acuerdo con CONICET y cofinancia un número de becas que se solventan entre CONICET y esa universidad, y hay que ver en la convocatoria, eso lo suele hacer la universidad. Por ejemplo, creo que también la Católica de Córdoba tiene cofinanciadas. Eso hay que ver en cada universidad si está proponiendo una convocatoria de becas cofinanciadas con CONICET, y ahí, digamos, hay que atender también a los requisitos de la universidad que cofinancia la beca. En una época lo hacía el gobierno de la provincia, pero después... No, yo para dejarlo ahí bien claro, de las becas doctorales hay becas internas, y las becas doctorales internas son las generales, las cofinanciadas con universidades argentinas, gobiernos provinciales y municipales, organismos nacionales y provinciales de ciencia y técnica, las becas doctorales cofinanciadas con empresas y las becas doctorales de temas estratégicos. Esas serían las becas doctorales internas. Y después hay becas doctorales mixtas, que es lo que preguntaban, que se otorgan para posibilitar la obtención del doctorado en aquellas especialidades que no han alcanzado adecuado desarrollo en la Argentina o que justifican la necesidad técnica de desarrollar parte del plan de trabajo fuera del país. En esas mixtas, el director o codirector de beca en el exterior deberá presentar una carta aceptando conducir los trabajos del becario y suscribir el plan de investigación propuesto. Eso es lo que llama mixta en el reglamento. Y yo, de las cofinanciadas, solamente quería agregar que se evalúan con los mismos criterios que las generales, o sea, promedio, si son doctorales, o los otros si son postdoctorales. Y la única, ahí claramente se compite con menos personas, pero también hay un número de corte, una línea de corte, en el sentido, porque dado que CONICET también financia parte de la beca, también le interesa que quien se presente a la candidatura sea esté lo suficientemente formado o que tenga antecedentes suficientes. Entonces también puede ser que, aunque sea cofinanciada y se compite menos, quede por abajo de la línea de corte. Y hay una más de datos que se conectó recién. Dice si es excluyente para postular a doctorado tener la inscripción a doctorado o solo con seleccionar en SIGEVA el doctorado con la posible elección. Para postular a beca de doctorado, no hace falta tener el trámite terminado. Hay que presentar a los 3 meses la iniciación del trámite, y hay hasta 36 meses para presentar la admisión al doctorado. Creo que es así todavía. Otro elemento que quería decir es que cuando te presentas al doctorado, propones un doctorado, pero de todas formas, creo que durante el primer año te podés cambiar, ¿verdad? ¿El primer año? Antes de presentar la inscripción en tu guía. Es que se puede hacer un cambio de doctorado. Y también que para presentarse a las becas doctorales no hace falta haber terminado con el grado, sino que se pueden deber hasta 6 materias, pero sí después para empezar la beca ya hay que demostrar que se ha terminado con el grado. Pero eso suelen pasar 6 meses entre que uno es notificado de que obtuvo la beca y el inicio, entonces ahí hay un margen, pero suele descontarse algunos puntos cuando alguien no ha terminado el grado, de eso varía según las comisiones, pero bueno, al menos para presentarse no es necesario haber terminado con la licenciatura. Y yo antes de cerrar quería decir 3 cositas más. Una es recomendar que lean mucho los instructivos, porque ahí también está bastante bien explicado cómo se maneja SIGEVA. Que tengan mucho cuidado, porque hemos hablado mucho de estratégicos y generales, y por ahí cuando el SIGEVA abre las postulaciones, que no les pase como me pasó a mí, no, cuando el SIGEVA abre las postulaciones, abrir una pestaña ya parece que se abre todo el proceso ese, entonces, y por defecto, por ejemplo, en mi caso, el sistema me tiraba generales y yo me presentaba estratégicos. Entonces, hasta un cierto momento en que me di cuenta que estaba esa diferencia, que es una diferencia mínima en un código,
bueno, estaba cargando todo en generales y no en estratégicos, y yo quería presentarme a estratégicos. A los 2 años no había ganado la beca, si no había ganado una beca distinta de la beca popular. Eso significó que tenía que imprimir todos los formularios de nuevo, buscar en feriados al director. Algo que sí cambió de cuando yo me presenté ahora es la forma en que se nominan los resultados, ¿no es cierto? Y ahora están aprobados, un margen que queda ahí, y rechazados. ¿Cómo se llaman los de...? ¿Alguien se acuerda? Recomendados, no aprobados. Recomendados y no aprobados, claro. Son personas que están como en una lista de espera, digamos. Una cosa que... Bueno, superaron la línea de corte, pero no dan... No fueron designadas por el Claro, porque en el orden de mérito, la línea de corte fija a las personas recomendadas por la comisión. Pero puede ser que no haya becas para todos. Entonces, se dan becas y si alguno renuncia, empiezan a entrar hasta la línea de corte. Los de abajo ya no, pero de la línea de corte para arriba pueden entrar. Bien, ¿no hay más en el canal? ¿No? ¿Aquí tampoco? ¿No? ¿No nada? Bueno, entonces cerramos. Bueno, gracias. Bueno, despido formalmente, perdón que vuelvo a aparecer en cámara, pero vamos a cerrar entonces la actividad. Saludar especialmente a quienes han seguido la transmisión por el canal de YouTube. Y bueno, decirles que si ha quedado alguna consulta, la pueden hacer por nuestra página de Facebook o a través de correo electrónico, y con todo gusto la responderemos. Así que bueno, cerramos entonces la actividad. Muchas gracias por haber participado. Bueno, espero que haya sido útil. La idea era eso, conversar un poquito y